Hola, soy Juan Camilo Esquivel, estudiante de Ingeniería Eléctrica por ciclos propedéuticos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En este video, para campos electromagnéticos, voy a verificar el teorema de la divergencia en coordenadas cilíndricas. El campo de estudio es la componente radial igual a 30 por E a la menos R y la componente en Z igual a menos 2Z. Lo haré con el desarrollo a mano y una simulación en Python. El objetivo es verificar que la integral de volumen de la divergencia es igual al flujo por la superficie cerrada. Como el campo es el mismo en los 5 casos y solo cambian los límites, voy a resolverlo de forma genérica y al final sustituir cada caso. Empiezo por la divergencia. Como el campo no tiene componente angular, el término central se anula. Aplicando las derivadas radial y vertical obtengo esta expresión, válida para cualquier región, sin depender de los límites. Armo la integral triple con límites simbólicos. Al introducir el diferencial de volumen, aparece un factor R que cancela el 1 sobre W de la divergencia. Integrando, obtengo el resultado general en función del radio y del ángulo. Con esta fórmula resuelvo los 5 casos con solo sustituir los valores. Para el flujo, la frontera se compone en general de 5 caras, 2 tapas, la pared curva y las 2 caras planas. El número de caras depende del ángulo. Cuando el ángulo cubre toda la vuelta, como en el caso 4, las caras planas desaparecen y quedan solo 3 superficies. Las caras planas dan flujo 0, porque el campo no tiene componente angular. La tapa inferior también da 0, porque en altura 0 la componente vertical vale 0. En la tapa superior la componente vertical es negativa. Al integrarla sobre el área obtengo su contribución al flujo. Por último, la pared curva, evaluada en el radio exterior, aporta el término radial del flujo. Al sumar todas las caras, el flujo total resulta ser exactamente la misma fórmula que la integral de volumen. Y esto ocurre sin sustituir ningún número. El teorema se cumple para cualquier caso. Como todo el desarrollo fue genérico, ahora sustituyo el radio y el ángulo de cada caso en la misma fórmula y obtengo los 5 resultados de una vez. Todo este desarrollo lo llevé a Python en 3 partes: el núcleo simbólico con SIMPy, el flujo cara por cara y la malla en 3D interactiva. En lugar de mostrar capturas, ahora salgo de la presentación y construyo el código en vivo, explicándolo línea por línea y ejecuto la demostración. Importo 3 cosas: SIMPy para la matemática simbólica exacta, NumPy Matplotlib para dibujar en 3D y Textbox para las cajas de texto interactivas. Declaro ERPHI y psi como símbolos, no como números. Defino las componentes del campo. La componente radial es 30 por E a la menos R, la componente en sí es menos 2. La divergencia en cilíndricas tiene 2 términos. El primero es 1 sobre ReMol multiplicado por la derivada respecto a R por la componente radial. El segundo es la derivada de la componente en sí respecto a sen. No hay término angular porque el campo no tiene componente en phi. La función diff de SIMPy calcula las derivadas de forma exacta. Creo una función que recibe los 6 límites. Lo primero es la integral de volumen. Integro la divergencia multiplicada por Reser. Es el factor del diferencial de volumen en cilíndricas sobre R si phi. La función integrante de SIMPy la resuelve de forma exacta. Ahora el flujo por las tapas. En la tapa superior la normal apunta hacia más, así que evalúo en C, en el C máximo y lo integro sobre el disco. En la inferior la normal apunta hacia menos C, por eso el signo cambia. Como en C es igual a menos 2C, en C igual a 0 esta integral da 0. Para la pared curva exterior evalúo la componente radial del campo en el radio máximo y la integro sobre la altura y el ángulo. También dejo lista la pared interior. Si el radio mínimo es 0, se multiplica por 0 y desaparece sola, que es justo el caso 1. Sumo las contribuciones para el flujo total. No incluyo las caras planas angulares porque su flujo es 0, ya que el campo no tiene componente en phi. La función devuelve los dos números que deben coincidir, volumen y flujo. Creo la figura en 3D y dejo un margen a la izquierda para los controles. Guardo los valores iniciales, exactamente los del caso 1. Esta función se ejecuta cada vez que cambio un límite. Limpia el dibujo, lee el texto de las cajas y lo convierte a número con la función SIMPyPhi, que entiende expresiones como pi-medios. Si escribo algo mal, muestra un aviso en rojo. Luego llama a la función anterior para recalcular volumen y flujo. Genero mallas de puntos con la función de malla y dibujo cada cara. Matplotlib pinta en cartesianas, así que transformo con desigualar por coseno de phi y igualar por seno de phi. En cian la pared curva, en azul las tapas y en rojo las caras planas. La pared interior naranja solo aparece si el radio mínimo es mayor que 0. Pongo etiquetas y muestro en pantalla los dos resultados con 4 decimales, más una comprobación de si coinciden. La función draw refresca el dibujo. Coloco 6 cajas de texto a la izquierda,
una por cada límite, con los valores del caso 1 por defecto. Conecto cada caja con la función, al presionar Enter, recalcula y redibuja. Llamo una vez a la función para el primer dibujo y muestro la ventana. Con esto la simulación queda lista. Ejecuto el programa. Se abre una ventana con la región del caso 1 ya cargada por defecto. A la izquierda están los 6 límites de integración, con los valores del caso 1. Radio de 0 a 2, ángulo de 0 a pi medios y altura de 0 a 5. Son exactamente los mismos que usé en la hoja. En el centro se dibuja la región, un cuarto de cilindro. En cian la pared curva, en azul las tapas superior e inferior, y en rojo las dos caras planas de los cortes angulares. Puedo girarla para verla desde cualquier ángulo y confirmar que es la misma región del desarrollo a mano. Aquí está el dato crucial. Tanto la integral de volumen como el flujo total dieron exactamente el mismo resultado, 32.35. Al coincidir ambos valores, el teorema de la divergencia queda verificado con éxito. Este número coincide con mi resultado analítico. Al sustituir el radio igual a 2 y el ángulo igual a pi medios en la fórmula general, obtengo el mismo valor, 32,35. El software confirma exactamente lo que hice a mano. Si quisiera otro caso, solo cambiaría estos valores y presionaría Enter. El programa recalcula al instante. Pero con el caso 1, la verificación queda demostrada. El desarrollo manual y la simulación dan el mismo resultado. Para cerrar, estas son las conclusiones del proyecto. Primero, el teorema de la divergencia quedó verificado. El desarrollo hecho a mano, de forma genérica, demuestra que la integral de volumen es igual al flujo sobre la superficie cerrada, y esto se cumple para los casos propuestos. Segundo, el método manual y el computacional coinciden. Lo que calculé en papel da exactamente el mismo resultado que la herramienta en Python con SIMPy para el caso 1, ambos lados dan 32,35. Y tercero, la visualización en 3D facilitó entender la geometría y distinguir las superficies que forman la frontera de cada región. Físicamente, esto significa que todo el flujo que se genera dentro del volumen, medido por la divergencia, es equivalente al que atraviesa sus tapas y paredes.